comentando sobre la realización de esta actividad. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos más y comenzamos a presentarla. Ya veo que está Lautaro. Hola Lautaro, a ver quiénes son, quién más está. Bueno, a ver quiénes son. Alena, Gretel, Paula. A las 8:05 les comienzo a comentar cómo es de qué se trata la actividad. A ver, necesito, esto, voy a poner 2 libros. A ver, ahí vamos mejor. Ahí vamos mejor. Ay, por aquí no. Bueno, acá veo que ya se están incorporando los compañeros. La veo a Mónica, Paula, a Facundo, a Lautaro. Como este trabajo de leer a Boas a través de distintos autores es una actividad que venimos realizando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque nos parece que justamente estas lecturas, como todas, pero sobre todo los clásicos, son visitados desde su historicidad. Es decir, que los vamos leyendo en diferentes claves según la historia nos vaya convocando, ¿no? Según los procesos históricos, los debates teóricos que se están desarrollando en algunos momentos. Entonces, ¿qué ha sucedido con Boas, como con Morgan y como la mayoría de los clásicos? De ser el ejemplo de lo que no había que hacer, pasan a ser autores geniales que repararon en algunos procesos que nadie había visto. Por lo tanto, nos parecía muy interesante, nosotros, por ejemplo, Boas en este momento es un autor que está siendo muy visitado desde la producción teórica antropológica actual. Entonces, la idea es poder tener este examen crítico, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Poder, de alguna manera, a través de diferentes visiones, pasarle el cepillo a contrapelo a todas estas propuestas de Boas y poder verlas de distinta manera. Esto es un trabajo muy lindo para que nosotros podamos llevar adelante colectivamente, entre todos, poder intercambiar entre nosotros qué es lo que vemos, qué es lo que vimos nosotros en Boas, leyéndolo, teniendo un trabajo directo con las fuentes y qué vemos que es lo que leen estos diferentes autores. Entonces, es una actividad que nos resulta muy interesante porque nos ejercita mucho en ese sentido, en el pensamiento crítico, pero por otro lado también proponemos este trabajo en forma grupal
porque como lo conversábamos la semana pasada, queremos tener de trabajo, un ensayo de trabajo colectivo para ver si podemos ir avanzando en un proceso de evaluación que también dé cuenta de esta interrelación. Sobre todo para ver la posibilidad de hacer futuros controles de lecturas que no sean individuales, sino grupales, en grupos tal vez no muy grandes, de 3 o 4 preferiblemente, pero que ustedes puedan tener intercambios entre sí con cada uno de los, con los compañeros que elijan. Por lo tanto, es muy importante en ese sentido, más en este momento, ¿no? Que estamos, es terrible, estamos todos sobresaturados de tanta actividad, pero también con mucha soledad. Entonces, lo colectivo es muy importante para sostener. Y por otra parte, para nosotros también es una forma de evaluación que nos aleja de tener que condensar después todo en una especie de examen final que sea un peloteo de preguntas a todo o nada, que es algo que nunca hicimos y que no queremos hacer. Entonces estamos ensayando esta suerte de intercambio. Por lo tanto, bueno, la idea, acá estamos, Laurita Bianciotto, Daniela Polola, Gretel Filip, y Malenita Oneglia, que también son todas las compañeras que integran el equipo de cátedra. Y bueno, queríamos iniciar esto, ¿no? Esta conversación en la cual partiríamos de los informes que ustedes presentaron, que me gustaría que estén libres, relajados para comentar los textos y después vamos interviniendo con algunos comentarios y preguntas. Esto lo vamos a realizar con cada uno de estos textos. Me faltó decirles que cuando yo le hablaba de las distintas lecturas que tenemos de estos autores, justamente elegimos 4 que representan distintos momentos. Robert Lowe, que para lo que estoy viendo hoy no había ningún grupo anotado, por lo tanto lo vamos a pasar para el viernes próximo, pero Lowe es es el autor que ha permanecido más cerca de Boas en vida. Es uno de sus discípulos. Marvin Harris no es casual que hable desde la perspectiva de la década de los 60, el libro del cual nosotros le dimos la selección para que trabajen fue publicado por primera vez en 1968 en inglés. Y los otros 2 autores están ligados a la mirada de la antropología que se plantea en la década del 90, que ya lo vamos a ver con mayor precisión el viernes, para no sacar tiempo ahora. Pero de esto les hablaba cuando les decía que estamos mirando cómo se ve Boas desde un punto de vista diferente, en diferente clave. Bueno, yo de mi parte nada más. No sé si las chicas quieren comentar algo, si no, empezamos. Glo, lo que dijiste en el chat, que por ahí no todos lo ven, que se presenten cuando vayan a hablar así por lo menos yo los voy conociendo también. Claro, claro. ¿Querés empezar vos, Lautaro? Dale, Gloria. Bueno, y de paso soy un estudiante reincidente en la carrera, retomé después de como 15 años y bueno, eso, estoy tratando de volver al ritmo. Así que bueno, arranco con lo del texto. Básicamente, bueno, Marvin Harris tiene una visión
en algún trabajo de Boas, él se inicia aparentemente como bastante ligado al particularismo y después también como tiene un viraje más hacia el materialismo, ¿no? Por lo que leí. Y bueno, critica su praxis etnográfica, pero bueno, valora eso, su criterio, alguien que cimentó toda la estructura, digamos, la parte institucional en Norteamérica, ¿no? Como que tuvo un éxito también en ese aspecto de lograr como una legitimidad académica de la disciplina, ¿no? Boas. Y además de que era un hombre todoterreno, de que tenía esta cuestión de que viene de una formación de su formación, también nos muestra el viraje de Boas desde una perspectiva más materialista hacia una más idealista, kantiana, esa cuestión, esa influencia kantiana que venían hablando. Después, bueno, o sea, dice que además de ser un padre fundacional de la disciplina, obviamente hizo grandes contribuciones y sobre todo habla mucho de su cuestión metodológica en cuanto a esta rigurosidad en la compilación de datos, pero también ahí es donde tiene esa perspectiva un poco crítica de que dice que también el dato por el dato o esa acumulación como compulsiva, casi coleccionista de datos, por ahí puede hacernos extraviar en un mar de información. Por lo menos interpreté yo del texto. Ustedes vayan diciéndome si voy desviándome del camino. Me parecía, perdón, algo que es muy interesante que vos mencionaste y es muy interesante que tengamos en cuenta, son como estas dos tradiciones fuertes que se unen en Boas, ¿no? Por eso a veces hablamos de la física a la antropología. Por un lado, esta formación como físico que hace que encontremos todos estos rasgos casi tan ligados a las ciencias naturales, ¿no? A lo experimental, al rigor metodológico, a que lo que no es comprobable, ¿no? No se debe tener en cuenta. Y por el otro lado, claro, que era alemán. Entonces, justamente el idealismo alemán, como hemos planteado desde comienzos de año, retomando a Hughes y demás, era esta especie de segunda naturaleza, ¿no? Un lugar desde donde se organiza la realidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Este contrapunteo permanente que se va produciendo en su trabajo. Sí, sí. Bien, Lautaro. Por las dudas también no sé si están presentes las personas del otro grupo, yo también no quiero como acaparar la palabra, digamos, si quieren intervenirme, porque por ahí no quiero dejarles sin después cosas para decir. No, lo vamos a volver a repetir. Si apunté. Lo pueden repetir o si no, porque pueden ir levantando la manito y lo van, como ustedes quieran, o van... Sí. Cuando yo entré, era lo que charlaba con mis compañeras, digo, qué lástima, digo, que se dio, digamos, con el mismo autor, por ahí hubiese sido un poco más, digamos, diferente, de que hubiese sido alguien que expusiera un autor y otro grupo otro autor. Pero bueno, no sé cómo habían pensado ustedes, de que cada uno tenga su tiempo. Yo entendía así, que cada uno tenía 15 minutos para desarrollar el texto. Sí, yo también entendí lo mismo. Es así, cada uno va a tener 15 minutos, ¿por qué? Porque además observan, no todos, no importa que repitan, pero a veces observan diferentes cosas. Está bien. Y eso es importante. Está bien. Así que, Lautaro, seguí solo. Bueno. Sí. Es parte, bueno, esto es parte también de si querés te interrumpimos. Yo me gusta. Si estuviéramos en un aula, nos ponemos de acuerdo más.
Yo, una cosita, no, la idea es que sea un diálogo, ¿no? Me parece que, claro, la idea es que puedan precisamente interrumpir y comentar cuestiones en relación a lo que van diciendo todos, ¿no? No que sea una exposición, ya que justamente son dos grupos y en uno hay una sola persona, pueden funcionar de alguna manera como si lo hubieran preparado juntos, no importa que no lo hayan hecho, digamos, creo que pueden ir articulando lo que van diciendo, intervenir y esto que decía Gloria, por ahí aportar en función de lo que dice el compañero o la compañera, alguna cuestión que ustedes vieron que les parece relevante y que justo viene a tono con lo que se está diciendo, ¿sí? Bueno, nos sumamos, no sé cómo hacemos. No sé, me parece, Gloria, no sé qué opinas, pero o preferís que sea toda la exposición de uno y después, pero digo, No, me parece bien que si ustedes están de acuerdo, me parece bien que se vayan sumando. Bueno, yo lo que primero quiero decir es que primero Primero presentate. soy Nora Ramírez. ¿Me escucharon? Sí, Sí, Ah, gracias. bueno. No, me fijé quién era Marvin Harris, ¿no? Y en qué, esto que vos marcabas, en qué año había escrito este texto, que es el particularismo histórico del libro El desarrollo de la teoría antropológica, en 1968, y que digamos coincide con, digamos, su seguimiento a la tradición de Boas, en donde digamos, estaba trabajando para, digamos, realizar una teoría descriptiva. Después, bueno, a lo largo, por lo que seguí leyendo de Marvin Harris, parece ser que, bueno, que cambia su teoría al materialismo cultural, pero eso ya tiene que ver con su propio desarrollo. Seguí, Lautaro, nada más que eso. sí, resulta un poco difícil esto de interrumpir al compañero y de irme echando porque uno no sabe por dónde querías ir. Se me ocurrió yo voy a la deriva. Se me ocurrió que esto, digamos, de que vos tocaste, digamos, la cuestión de la recolección de datos, uno podía ahí mechar algo con esto de que hay autores que lo denominan como un purista metodológico. O sea, esta cuestión, que incluso no figura acá en este texto, pero sí en Lowe, creo, que este bucear dentro de la cultura desde adentro y no desde afuera, digamos, hace que él busque en su trabajo de campo que el investigador sería deseable que aprendiera el idioma del pueblo que está estudiando o que buscara, me llamó la atención porque, digamos, si no puede encontrar esta posibilidad, buscar algún nativo que estuviera formado en la cultura occidental y que supiera leer y escribir y que pudiera servir como de recolector de información, digamos, para escribir, o como una autobiografía, o escuchar, digamos, los relatos de los ancianos y traducirlos. Y me gustó esto de que no tiene nada que ver con Harris, pero como hace tanto hincapié en esta cuestión de purista metodológico, me pareció que esto abrochaba para ponerlo. Esto de ubicar a las investigadoras mujeres, ya que los pueblos estaban divididos en clases sociales por sexo, digamos, y resulta interesante mandar a una mujer a que haga el trabajo fino en el grupo de las mujeres, cosa que si fuera un hombre no podría entrar. Me pareció en eso como algo muy innovador, ¿no?
Sí, tal cual, Mónica. Respecto de lo que vos decís, es muy interesante porque precisamente como Boas se daba cuenta en un momento de su trayectoria que no iba a llegar a recopilar todo lo que estaba interesado en recopilar, hay una carta que documenta a un autor norteamericano que trabaja mucho, bueno, tanto a Taylor como a Boas, que en la que dice precisamente, la carta es un pedido a un nativo Tsimshian para que relate todo lo que tiene que ver con cuentos, mitos, leyendas, y que trate de no escatimar en cuestiones que pueden llegar a ser incluso que rocen con la moral y que le puedan parecer inapropiadas, ¿no? Porque él siempre tenía esa idea de que obviamente había que conocer la lengua, pero que también había que relevar todo, ¿no? Así que sí, es tal cual lo que decís, sí, sí. En algún momento de que, bueno, no importa registrar, digamos, a la persona más erudita del grupo, como al charlatán también del grupo, como que todo es recopilable y es interesante con esta posición de poder ver la cultura desde adentro y no como un mero, digamos, él habla de observaciones románticas de los observadores que son más bien de tipo subjetivas. Entonces, bueno, eso me pareció sumamente interesante, esta cuestión del trabajo de campo, que dedica un gran esfuerzo, digamos, a esta cuestión de trabajo de campo. Y que más allá de que no tiene una teoría armada, pero es valioso, digamos, por la enseñanza que puso en sus discípulos de cómo recolectar los datos más minuciosamente, digamos, que ningún otro hasta ahora. Eso me pareció que, bueno, que podía mechar ahora que Lautaro andaba por esta historia de la recolección de datos. Claro, y no solamente la insistencia en esto de lo distintivo de Boas en la recolección de datos y de trabajo de campo, sino que también que le resultaba mucho más importante que la teorización. Digamos, era lo característico que dice Harris en ese texto. Y después me queda esta mención que hace en el texto Margaret Mead de que no queda una escuela y no queda tampoco una escuela, ni una escuela ni un método boasiano, sino que el trabajo riguroso de Boas en convertir la antropología en ciencia, que me parece que eso es lo que perdura. En una ciencia confiable, yo diría, más que lo puede, digamos, un físico puede estar de acuerdo con este enfoque que él le da, digamos, por la rigurosidad que tiene en la recolección de datos, y no llegar a generalizaciones a priori, digamos, para él son considerados como un gran error esto de generalizar sin tener la certeza suficiente de que la cuestión es así. Por eso su crítica al evolucionismo, ¿no? Y también, sí, decime, Gloria. No, que justamente antes que sigamos, quería volver un poco a lo que venía planteando Lautaro para tener en cuenta algunas precisiones, y que es en buena parte lo que han señalado ustedes, el meollo de la lectura que hace Harris sobre Boas. Por un lado está esta cuestión de la importancia del trabajo de campo, de la recolección, si se quiere, de datos, que era un poco realizado desde esa manera, inclusive esto que plantean Lowy también, recoger ipsísima verba, ¿no? en sus propios términos, la experiencia del nativo. Entonces ahí, de alguna manera, estamos observando la tradición del Boas influenciado sobre todo por la metodología del físico. Pero Harris tiene una posición crítica también respecto de eso. Él habla, él le critica el eclecticismo, ¿cierto? Y a ese lugar quería apuntar, a ver,
un poco antes de que pasemos a MID. Sí, sobre el final del texto, a mí me pareció como una crítica de Harris, esto de que este esfuerzo del investigador, digamos que remarca tanto Boas, hace perder también digamos, desatiende un conjunto de otros hechos. Eso es lo que yo pude ver, que pudimos ver como una crítica a Boas por parte de Harris. Dice por ahí que tiene tanto afán por refutar todo que por ahí no termina por probar nada también. O sea, esta cuestión que en realidad es un pecado, si se quiere, del relativismo como paradigma, qué sé yo, eso saliendo un poco del texto de Harris, como que uno hasta podría llegar a ver que corrientes futuras del pensamiento, qué sé yo, por ejemplo, el posmodernismo en algún punto tiene esta cuestión, ese arrastre, no tiene nada que ver con lo que estamos dando, ¿no? Pero quería comentarlo porque no deja de ser algo que también tiene su peso en la actualidad, como para darle una cuestión en el presente. Pero por ahí, no sé, eso también pensaba que por ahí después de Gloria vos por ahí nos podría reflejar un poco el vínculo con el paradigma relativista en general que tenía Boas, no sé, eso yo tenía la duda un poco. Sí, pero bueno, claro. Y volviendo al... Me preocupa ahora que Paula Bona, Paula, tenés que... Ahí está, no se la escucha a Paula Bona, tiene que prender el micrófono. Hola. Ahí estás, Paula. Tenés apagado el micrófono y la cámara. Ay, se me fueron los participantes. Sí, la cámara sí tiene cámara. ¿Acordás que dijo que tenía un problema? El micrófono está apagado, Paula. El micrófono, toca el micrófono, Paula. Ahí está, supuestamente. Paula, ¿escuchás? Bueno. ¿Estás, Paula? Sí, Paula escribe, pero parece que no sé, no la podemos escuchar. Bueno, mientras ella busca esto, retomamos este tema que planteaba Lautaro. ¿Por qué nos importa tanto, le dedicamos tanto tiempo a ver Dilthey y algo de, bueno, también Dilthey vinculado a una variación del idealismo alemán? Porque justamente estas serían las raíces explicativas del relativismo cultural que lleva adelante Boas, ¿no? Que de alguna manera él es quien va a sentar las bases del relativismo cultural, casi como un principio ético, digamos, no solamente metodológico, sino ético. Después lo vamos a ver más adelante, cómo esto es algo que queda instilado en el conjunto de sus discípulos para posicionarse frente a los otros. Y me interesa algo más. Así como nosotros, cuando estudiábamos Corrientes 1, veíamos el esfuerzo por establecer las leyes generales que expliquen la dinámica de la cultura, acá
la dinámica de la cultura justamente va a buscar otra cosa, acercar el foco, centrarse en las particularidades y tratar de comprenderlas. De todos modos, Boas es un tipo tan complejo, por eso digo que siempre tenemos que tener en cuenta esas dos tradiciones, ¿no? La de la física y la de la filosofía. Él de alguna manera, como físico, dice que es tarea de todo científico procurar establecer leyes generales, pero que antes de establecer las leyes generales hay que ver los procesos concretos. Eso marcaría el primer periodo de Boas hasta que se da cuenta que es imposible tener realizadas todas las historias concretas, particulares que necesita para poder establecer procesos generales. Por eso abandona, más que abandonando, va centrando su mirada en ese. Imagínense ustedes, todo esto él lo hace realizando primero el trabajo de campo en la zona de la Columbia Británica. Muchísimo tiempo están ahí, muchísimos años. O sea que eso lo va orientando a hacer otras observaciones. Y esas otras observaciones le van a llevar a lo que se llama el segundo periodo, ¿no? Ver cómo cambia la cultura, por qué, todas estas cuestiones de la dinámica de la cultura en función de los procesos de difusión y de integración. A mí nunca me gusta hablar de un programa boasiano porque yo no sé, no puedo pensar en eso. Me imagino que Boas no parte de un programa, sino que justamente va reorientándose permanentemente a medida que va haciendo trabajo de campo. Entonces, y en parte por eso también podemos ver, es distinto que Morgan, yo los refiero a algo que ya conocen, es distinto que Morgan. Morgan tenía un plan de qué era lo que quería conocer, tenía un diseño y se puso a investigar a ver cómo podía comprobar ese diseño. Acá es una cosa diferente y por eso los autores van viendo diferentes aspectos también, ¿no? Que destacan. Esto que a mí me parece muy importante. Hablando de Marvin Harris, que como decía Nora, es un tipo, la mayoría ahí se empezaron formándose con Boas, pero después toman distancia, como pasó con White y así como pasa con Marvin Harris. Después abrazan las banderas del materialismo y demás y toman una distancia profunda, pero hagamos el esfuerzo. Yo sé que es un esfuerzo grande porque no hemos tenido la posibilidad de hablar mucho de los contextos históricos, pero Harris escribe en 1968, es decir, escribe en la década del 60, cuando todavía los grandes paradigmas estaban muy fortalecidos, donde la necesidad de una dimensión explicativa era central, más que el conocimiento de los fenómenos en sí mismos, minucioso, chiquito. Por eso a Harris un poco le molesta ese eclecticismo. Dice, Boas no se juega, va para un lado, va para el otro, pero no, el eclecticismo retrasa la teoría. Bueno, de esto querrán decir ustedes. Supongo que también, porque Harris en este texto habla también de como que hay una corriente en aquel momento de neocantiana, en la que están atravesados todos, ¿no? Tanto él como Boas, Dilthey, me parece que un poco a lo mejor responde a esos tiempos, ¿no? ¿O no? Sí, claro que sí, Es decir,
la corriente neocantiana es la que tiene tanta influencia en Dilthey, y reitero eso porque a veces nos queda tan fácilmente esto que dicen, el idealismo alemán, la corriente kantiana es como una segunda naturaleza, es un punto de vista tan fuerte, esto lo que se llamó la revolución copernicana en filosofía, que un poco orienta fuertemente el pensamiento en esa línea, aún después con todas las derivaciones y renovaciones que tienen. Por eso se habla de los neocantianos, inclusive las diferencias, y el neocantiano de Heidelberg, por ejemplo, que es de la zona que está más cercana a Francia, es tiene una cualidad un poco más racional que si son neocantianos de Berlín, que están más alejados de la dinámica más moderna del capitalismo, y tienen otras inclinaciones, pero siempre es como esta base fuerte que los está influyendo. Y habrán leído, o si no lo leyeron, lo van a leer en algunos de los textos, esto de que siempre los biógrafos lo recalcan mucho, que Boas se fue al Ártico con un libro de Kant abajo el brazo. Claro. Vieron que dicen que hay como dos acontecimientos importantísimos en la producción de Boas. Dos acontecimientos que hacen que él se vea firmemente conmocionado, que son su tesis, la del color del agua del mar, y la de los sonidos alternantes, que pienso que todos durante estos días vamos a estar un poquito mencionándolos. ¿Dónde estás? Eso es el punto de vista. Y supongo que tiene que ver con esta primera etapa, ¿no? Que pasa desde la física a la geografía hasta los estudios etnográficos. Y a lo mejor tiene que ver con toda esta, digamos, conformación o este movimiento ideológico en la conformación de las ciencias sociales, con todos estos atravesamientos y con toda, digamos, conformándose métodos y distintos tipos de puntos de vista, ¿no? Y entre estos, bueno, aparece este señor Boas que se afirma en conformar de una forma científica a la antropología, de una forma más definida, que me parece que, bueno, es lo que se registra históricamente. Ahí, respecto a eso de su estudio sobre los esquimales, es interesante esa cuestión de los colores del mar, porque nos da también otra vez la pauta de lo que decía Mónica, de la importancia que él le da al lenguaje como puerta de ingreso a la cultura, porque, o sea, uno que ha estudiado, no sé, por ejemplo, Saussure, todas esas cosas, esa cuestión de cómo también el campo semántico de la cultura, de cómo una cultura define de distintas formas o logra, de acuerdo a su vínculo también con la naturaleza, se puede resolver de distintos modos, porque no es determinista geográfico tampoco, puede encontrar distintos significados a una cosa que otra cultura le da una sola palabra. Es como interesante toda esa cuestión, creo, porque nos da un poco la dimensión de lo particular que es cada cultura. Veo que Paula quiere hablar, chicos. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Apareció un cartelito que dice Paula quiere hablar. A ver. Pero vuelve a tocar, vuelve a estar, ahí está. Levantó la mano. No, yo le puse un cartel, no le veo la cara. Está sin video.
Hay un cartelito que decía Paula quiere hablar, por eso estoy interrumpiendo y diciendo esto. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Pauli, Lejos, la escuchamos. Y Paula quiere hablar es viejo, era de hoy, cuando estaba hablando. Pero nadie me escuchó. apareció recién, Paula, el cartel. ¿Qué querés que te diga? No, habla un poquito más alto si podés. Que fue con delay, porque no sé qué me le pasa a esto hoy, porque la otra vez estuve bien con esto, no sé hoy qué pasó. Te escuchamos, Paula. Bueno, la verdad que anda todo mal, no sé por qué hoy anda mal, porque la otra vez yo pude intervenir y escuché, y hoy cuando ensayamos con las chicas también. Lautaro estaba hablando del viaje a la tierra de Baffin. Digo, si querés meterte ahí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, no sé qué fue lo que dijo Lautaro, pero bueno, no sé, bueno, si lo repito, bueno, díganme. Porque Boas planeó el viaje a la isla de Baffin porque estaba convencido de la primacía de los factores geográficos en la vida de los esquimales. Él le escribe una carta a su tío, una carta que es anterior a su tío, y le explica sus planes de expedición, diciéndole que la investigación geográfica le va a proporcionar materiales para una tesis si se presenta al puesto de profesor universitario, y que está haciendo estudios sobre esquimales y su conocimiento de la tierra que habitan y toda la región, con la esperanza de demostrar la relación existente, el número de miembros de cada tribu, la distribución de alimentos. O sea que su vida entre los esquimales le hizo cambiar a Boas radicalmente su predisposición, digamos, a atribuirle a la geografía una influencia que fuera primaria en el desarrollo de la cultura. O sea que la cultura era lo importante y el medio era lo secundario. De esta forma va a concluir Boas que las cosas que hacían los esquimales las hacían a pesar y no a causa del medio. ¿Se me escuchó? Sí. Ah, bueno. Sí, perfecto, Paula. me interesa la parte de la insistencia Es muy del tío. importante lo que vos estás diciendo, sobre todo porque además en Alemania en aquel momento la parte de, no escuché bien. No, le decía a Paula que me interesa la parte de la insistencia del tío para que quede acomodado en la universidad, porque evidentemente por lo que venimos leyendo estaba bastante revolucionado, digamos, intelectualmente, y me parece que había ahí muchos roces y muchas competencias de métodos, y de narcisismo también, supongo. Bueno, pero un elemento importante también para el momento es que Boas era judío, aunque él no fuera practicante, era de una familia judía asimilada quería decir que prácticamente que no mostraban o negaban su condición y que estaban muy integradas a los procesos del capitalismo, como había sucedido con las familias de, qué sé yo, de Kant, Freud. Pero bueno, su condición de judío también significaba que le era retaseada los espacios que podía tener dentro de la academia. Cosa que no pasaba, por ejemplo, en Francia, con Durkheim también, que tenía esta condición y no tuvo absolutamente ningún problema para meterse en la academia. Pero en Alemania sí. Entonces, por eso, digo, no es un comentario anecdótico, sino que también lo sitúa
nos ayuda para situar su posición respecto de los estudios del racismo y después la firme posición que tiene frente a la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del nazismo y del fascismo. Así que bueno, está... Claro, porque durante el nazismo es cuando de los artículos y libros que publica Boas, es cuando se produce la quema, donde están los libros de Boas. Claro. Sí. Y bueno, ¿y qué pensamos respecto de esto de que Boas no produce teoría, que es un poco lo que le niega Harris, y que también de alguna manera señala, alguna de estas cosas lo señalan sus discípulos, ¿no? Porque, digamos, el pensamiento de Boas ha sido siempre caracterizado varias veces como una especie de collage, que reunía materiales de distinto origen, hasta de sus mismos discípulos consideraban que no hubo una escuela boasiana, que se vio que no, digamos que al hablar de una teoría de la cultura sistematizada, incluso así no se puede o sea, son distintos aspectos del pensamiento de Boas que se ponen de relieve en un momento o en otro, al calor de las condiciones socioculturales, las que sucesivamente se han leído en sus obras y que se pueden apreciar en los trabajos, pero en realidad no hubo una teoría de él. Da también la sensación de que era una personalidad bastante fuerte y, no sé, como su impronta también me parece que tendía un poco a eso de que justamente cuando uno ve alguna imagen de él, cosas por el estilo, como tiene algo excéntrico y un poco, si se quiere, neurótico, no sé, como medio así muy apasionado. Bueno, no es en vano que siga también un poco el pensamiento de Dilthey, porque está metido o sea, su prioridad por un lado está la cuestión científica, pero por otro lado también él no descarta toda esta cuestión más sensible del humano, no fría, digamos. Entonces, no sé, como que coexisten distintas facetas en su persona, no sé, me da esa sensación, pero tampoco tengo un conocimiento profundo de su biografía. No sé si tendrá que ver con la faceta de la persona, esta segunda etapa de Boas, digamos que está tan influenciado por el neocantismo. A lo mejor tiene que ver con el contexto, porque no solamente él fue influenciado, sino que varios filósofos y científicos fueron influenciados, me parece. Es prácticamente como una contraposición, digamos, al positivismo, al racionalismo, esto que, digamos, esta influencia kantiana, que bueno, que habla, digamos, de esta perspectiva del mundo a través de la subjetividad, bueno, es otro punto de vista que a lo mejor el positivismo o desde el racionalismo no fue tenido en cuenta, digamos, quizás a lo mejor el contexto, digamos, llevaba para aportar sobre ese aspecto, sin negar los otros. Supongo yo, no sé.
Mirá, Nora, justamente me encantan estos encuentros con estas lecturas porque son estas cosas que queremos que ustedes puedan observar, sobre todo cuando puedan leer con un poquito de cuidado los capítulos de cuestiones fundamentales de antropología cultural, que son, en realidad no es un libro, es un conjunto de artículos que fueron escritos en distintos momentos y donde vemos alternativamente como distintas posiciones. En realidad, en relación a lo que vos decís, es muy difícil que una persona en un contexto que está trabajando años en un lugar determinado no se vea interpelado por esa situación. Y probablemente producto de esa misma cuestión, es que hoy acá está sonando producto de esa misma cuestión, es que se manifiesten aspectos de estas dos tradiciones. Por un lado, este intento de comprender subjetivamente a esos sujetos. Ustedes tienen ahí una figurita, creo que en el apunte que yo les mandé aparece ya desnudo, Boas danzando, interviniendo en los rituales de los Quequiutl, qué sé yo, sí. Pero al mismo tiempo tratar de registrar minuciosamente cada uno de los datos, así como datos, tratando de no ponerlos, lo que diría acá, las grandes críticas, ¿no? Entenderlos en sus propios términos sin ponerlos en relación con los grandes procesos que estaba viviendo, sobre todo los Estados Unidos particularmente y todo el mundo en esos momentos. Él hace una interpretación minuciosa, neurótica, como dice Lautaro, muy cuidada metodológicamente, pero en ningún momento lo tensiona con el problema del tráfico de pieles, todas las transformaciones del capitalismo que había en función de la integración de la costa atlántica y pacífica. Hay otros trabajos muy interesantes que dicen por qué los Quequiutl destruían esas mantas que eran tan valiosas, verdaderas joyas, interpretándolo como un proceso también autodestructivo de su propia cultura. Entonces, me parece interesante poder observar lo contradictorio de Boas y esto que le recrimina a Harris. No sé, yo en mi vida pasé por muchos momentos distintos de simpatía y antipatía con Boas, ¿no? Pero me parece también, aunque no me gusta tanto el comentario que le hace Harris a Boas, pero sí me parece un reclamo muy importante para nosotros mismos, no poder ver los problemas generales, no poder ver a lo mejor como lo planteaba, tal vez mejor como lo planteaba Dilthey, que ese problema era una expresión, un punto de intersección, que había que mirar la totalidad de los procesos. Vos sabés, discúlpame que te interrumpa, pero ahí en ese concepto que tiene Dilthey de vivencia, en donde en ese punto donde está el pasado, el presente y el futuro, me hizo acordar mucho al cono de Berzón. Sí, donde tiene, digamos, es un cono que va en una línea de tiempo que va hacia abajo y hacia arriba, donde, digamos, donde confluye pasado, presente y futuro. Claro. Obviamente que también estaba influenciado por Kant y eran más o menos de la misma época, nada más que él estaba en Francia y Dilthey en Alemania. Pero yo supongo que a lo mejor ese oleaje de esa corriente de pensamiento también influyó al resto de las ciencias sociales, porque todo eso
nos llega a través de la filosofía y de la comprensión de que, hasta incluso de la poesía, porque es decir, Borges lo toma esto al cono de Bersón, Lacan lo toma, en el Aleph, por ejemplo, en ese punto, en ese escalón, donde esa persona ve todo, el pasado, el presente y el futuro. Mirá qué lindo, Nora, me hacía acordar la época en que leíamos Borges acá en esta materia. El Aleph me parece fundamental para la comprensión del tiempo. Y nosotros leíamos Tlon Lugar Tertius Urbis, que es, bueno, me parece el texto fundamental, sí, y el Aleph, por supuesto. Sí. Mirá, qué lindo encuentro. Bueno, está bien, un lindo aporte, vamos a tener en cuenta Bersón también para en los próximos años. Bueno, no sé, yo una sola cosa me gustaría poder observar, que muchas veces es algo que está ahí en Harris. Muchas veces se presenta una contraposición entre Boas y el evolucionismo que aparece como si fuera entre Boas y Morgan, y en realidad nunca hubo esa contraposición entre ambos, sino que las objeciones que Boas hace al evolucionismo se dirigen a otros evolucionistas norteamericanos que son mucho más mecanicistas, que Morgan, ¿no? Y él me parece que trata de encontrar un equilibrio entre las dos posiciones, ¿no? Que es el evolucionismo y el difusionismo. Me parece que lo que está en contra es de aquellas personas que son tan dogmáticas, digamos, que no pueden mirar ninguna otra cosa. Me dio la sensación de que lo que busca, yo no podría, me parece que Harris también lo dice, que no es un antievolucionista. En realidad tampoco es un antidifusionista, digamos que serían las dos posiciones. Me parece que lo que trata es de encontrar un equilibrio entre ambas y no la generalización absoluta, digamos, sin pruebas, tanto para una posición teórica como para la otra. O sea, para el evolucionismo esto de que todo tiene que estar, todo sucede de acuerdo a las leyes, digamos, y para el difusionismo en donde, bueno, esto debido a la cuestión geográfica que se transmite. Digamos, las posiciones duras de ambas posturas me parece que es donde él apunta a ser un poco más flexible, a ser más relativista, digamos. Me pareció que apuntaba a eso. Sí, de hecho, cuando él, digamos, discute un poco con el método comparativo, por lo menos lo que retoma Harris, precisamente no lo piensa como opuesto al particularismo histórico, ¿no? Por lo menos eso es lo que plantea Harris, que en realidad de alguna manera se puede pensar en alguna dimensión complementaria, ¿no? No discutirlo, porque además también hay que tener una cuestión en mente respecto de la época, y que es que, por empezar, Boas había sido formado también en un contexto evolucionista, pero además los que manejaban los subsidios para investigación eran evolucionistas. Y eso no es una cuestión menor. Para investigación, como manejo de colecciones de museos y otros elementos muy importantes para toda la dinámica académica de la época. Entonces, digamos, él nunca se oponía tajantemente, siempre presentaba sus argumentos en los trabajos en los que
en los que discutía con algunas cuestiones del evolucionismo, tratando de ver, bueno, qué cuestiones no tenían sustento fuerte teórico, ¿no? Que para él requerían más investigación empírica para reforzar, pero nunca era un ataque frontal contra el evolucionismo, de hecho contra algunos elementos, pero no contra todo el modelo, ¿no? ¿Pero era porque lo creía o porque le convenía? ¡Qué decepción, por favor! Que, bueno, no, a ver, porque también con el diario del lunes es muy fácil todo, digo, hay que producir, ¿no? Hay que producir ciencia en un contexto en el cual, digamos, un paradigma a veces no nos representa del todo, y uno tiene que, de todos modos, insertarse en estas instituciones académicas, trabajar e intentar, porque además para mí, digo, es muy interesante el modo en que Boas escribe, porque tiene como esta cosa del ensayo y de una línea argumentativa. Él no, va desarrollando una línea y después dice, bueno, pero esto no está justificado, digamos, nunca es un ataque frontal. De todos modos, bueno, por eso digo, viéndolo a la distancia uno puede pensar muchas cosas, pero hay que estar en el ámbito académico, tratar de insertarse, uno no puede hacer un ataque directo porque realmente queda fuera del sistema, ¿no? No se desilusionen, la vida es así. No, digo, y además, estaba intentando introducir teorías nuevas, no podía ir al toque. Esto del diario del lunes. De todos modos, sí resulta un poco impactante el tema de que otra vez tenemos que ver que era en el contexto de los Estados Unidos de las primeras décadas y donde la tradición, por eso es raro Boas, la tradición del pragmatismo en los Estados Unidos es muy importante, que la hereda de Inglaterra. Es más, la filosofía era la filosofía, la sociología era una sociología funcionalista, mientras que en la antropología tenemos esta cosa rara. Por eso siempre insistimos, es importante que veamos este camino, este viaje que hace Boas desde Alemania, las tradiciones hasta los Estados Unidos. Cuando ustedes vean Mead, Benedict, van a ver lo central que es para ellos el tema de los subsidios, una cosa que para nosotros nos apareció, se nos hizo palpable desde la década del 90 y más acá cercanamente. Antes, qué sé yo, la Argentina era otra cosa, nadie redirigía sus intereses en función de los subsidios. Pero en Estados Unidos sí, esto era muy fuerte. Cuando uno lee las biografías de estos autores, sobre todo Margaret Mead, es impresionante cómo veía que acomodaban las líneas de investigación para ver qué era lo que estaba dónde. En agenda, para nosotros el problema de las agendas la tuvimos ahora, se nos hicieron presentes ahora. Digo yo, para nosotros, porque soy las más viejas, que sé yo, creo que el resto de la cátedra creció ya con el tema de qué es lo que estaba en la agenda. Pero no era antes así en Argentina. Bueno, en Estados Unidos es casi donde nació eso, una cosa muy fuerte y a veces, no sé, como decía Mónica, hasta te impacta negativamente, ¿no? Oh, se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo. Lautaro te había levantado la mano, no sé si quería... No, la verdad es que, digo, para que lo piensen también a nivel contemporáneo, Bourdieu trabaja ese tema, el tema de las agendas y de las posibilidades de financiación. No, porque si no queda una visión romántica, la verdad es que cualquiera puede estudiar cualquier cosa, y si bien hay un cierto margen de libertad y de discrecionalidad, nunca hay que perder el contexto de la época, porque si no, me parece que nos perdemos un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta esas dimensiones, porque los contextos pueden permitir o pueden constreñir las dos cosas. No se es totalmente libre. Capaz que suena feo lo que estoy diciendo, pero bueno, es la verdad. Hay un contexto institucional, académico. Me parece que son elementos a tener en cuenta, ¿no? Digo.
Desromantizar Y después un van a ver poco cómo la el idea. tiempo de la Segunda Guerra Mundial se dinamizan, por ejemplo, esos estudios sobre el carácter nacional y demás, porque hacen falta, es lo que está ahí en la agenda. Sí, aún así digamos, sumamente, a ver, no encuentro la palabra, pero da sobradas muestras, digamos, de la solvencia de la trayectoria de Boas, que aún en ese contexto tan desfavorable, donde hay una hegemonía de una teoría que no solo, digamos, tiene como está muy atravesada también por una percepción social del conocimiento, del progreso, de la ciencia, digamos, de percibir el mundo, logra permear toda esa red y de poder de alguna manera demostrar otros enfoques, otras formas de hacer investigación, otras concepciones del conocimiento y refundar realmente una disciplina en Estados Unidos, por lo menos bueno, sí, refundarla en términos metodológicos, en términos teóricos, en términos de lineamientos. Me parece que no se te caiga tanto el ídolo, Moni. Y no, así que me vino a la mente un comentario al margen, pero hay una serie que la empecé a ver el otro día, una serie sobre Florentino Ameghino, que es medio entre documental y ficción, y que justamente marca un poco también este debate que él tiene con Burmeister, que es como sería acá, ¿no? La parte como establecida y oficial e institucionalizada de la ciencia, que es creacionista, viene justamente de la tradición, es una formación académica formalizada, y abona, ¿no?, a los planteos del darwinismo y del evolucionismo, y bueno, toda esa disputa y esa pelea, ¿no?, de enfoques que bueno, dice, se desarrolla a lo largo de toda la trayectoria digamos, de toda la vida, pero que de alguna manera también esas diferencias a él de alguna forma le impiden un acceso formal a las excavaciones, a los terrenos, etcétera, y forja, digamos, sus colecciones y todo de forma muy autodidacta. Y de alguna forma me replicó un poco esta cosa que veníamos charlando de Boas y los evolucionistas en su época. Así que esto no es algo que le pasó solo, o pasa solo en Estados Unidos, sino que forma parte también de la dinámica académica. Me imagino que en todos lados se cuecen las mismas notas. Exacto. Hay una anécdota muy chistosa de Groucho Marx en sus cartas a un productor que le tira todo el arsenal de por qué el productor le rechazó su guión, qué sé yo, y él le tira con un caño y le dice, bueno, estos son todos mis principios, y cuando termina la carta, pero si no le gustan, tengo estos otros, le dice. Dice, es bastante... Sí, lo conocía, está muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, y volviendo al texto de Harris, él explícitamente dice que su conversión ahí, cuando se pasa más al mentalismo, al neocantismo, la vio como limitada y moderada por sus intereses académicos. O sea, ahí le desliza esa crítica bastante concretamente. Pero es como decían ustedes, tampoco se puede idealizar, tampoco es tan fácil. Quizá sería interesante que pensando críticamente esta situación jerárquica que se da con la academia, de que la gente que entrega los subsidios sea gente que apele al riesgo y realmente a la diversidad de voces, pero bueno, eso parece como difícil de romper la estructura esa. Es muy difícil, digamos, que alguien acepte darle un subsidio a su rival, pero en realidad lo que correspondería si fuera democrático, ¿no? En general corresponden a intereses de los que tienen más dinero, más poder dentro de las instituciones. Supongo que pasa en todas las instituciones lo mismo. Y más
supongo yo, no sé, a lo mejor hablo por prejuicios de Estados Unidos, ¿no? En donde no tienen, digamos, nunca tuvieron una universidad pública, no sé con qué, digamos, márgenes se han manejado, supongo yo que por prestigios, por poder o dinero, qué sé yo. Yo un poco para volver a las observaciones que hace Harris sobre Boas, y me parece que un tanto intenta cerrar él un poco con esto. Bueno, sintetiza estas cosas, ¿no? Que rechaza lo que es el reduccionismo biológico, rechaza el paralelismo cultural, aunque no sea determinista, y también, bueno, señala su rechazo a que las únicas normas sobre las cuales se puedan evaluar una cultura sean las del progreso, ¿no? Entonces, por ahí señala que hay como un común denominador entre los boasianos, le dice que es el rechazo a todos los determinismos, ¿no? Que, bueno, a mí la verdad que me gustó muchísimo la exposición de ustedes. No sé si tienen algo más que agregar, pero me gustaría ver si podemos hacer una pequeña evaluación de este modo de trabajar, porque la verdad que escucharnos y vernos las voces es muy reconfortante. Y a mí me parece que, no sé, me parece mucho más productivo, más relajado poder charlar el texto leído, ¿no? Y que ustedes también participen y que expliquen, intervengan, y que no quede como una dura exposición, o que sea algo así muy riguroso. Como decía Boas, no, riguroso no, más flexible. Me resulta más productivo la charla. Digamos, se aprende más. Yo aprendo más, no sé, escuchando y participando. No sé qué opinan los otros. Es la idea, Nora. No sé, falta que opine Lautaro, Paula, Mónica. No te escucho. Paula estaba hablando, pero no. Preguntaron qué nos parecía esta forma de, digamos, de poner la clase, cómo fue, qué les pareció. Sí, en realidad no hay nada como lo presencial, ¿no? Soy de la vieja escuela, que quiero sentarme al lado de mi compañera, pero bueno. Nos vamos a contagiar. Claro, pudimos sentarnos con una video como esto y charlarlo entre las tres, más o menos
No es lo mismo, pero bueno, se intentó y resulta mucho más operativo este informe en donde participamos varios, donde participa el docente también que nos puede llegar a marcar puntos que uno no se dio cuenta y me parece que es una buena forma de, entre tanta desgracia, es una buena forma para aprender, digamos, ¿no? Sí, me parece productiva. No sé. Sí, es mucho más productivo que de otro modo, que de entregar un informe escrito, que por ahí uno no Sí, puede, sí, no es puede verdad. charlarlo, no puede comentarlo. Es cierto que cada uno le pone su propia impronta a la lectura. Uno rescata, por más que tengamos una guía de lectura, cada uno le pone su propio importancia, digamos, en distintos puntos, porque bueno, le sonó de otro lado, o le pareció, o bueno, está la cuestión muy subjetiva dando vuelta. Así que me parece una buena forma esta de Te volviste socializar la kantiana. lectura. Te volviste kantiana. Ay, Dios santo, a esta altura de la vida, a esta altura de la vida, me No, acabas vos de tirar sabés un nivel que abajo y ahora me volvés neocantiana, lo único que me faltaba. Sos neokantiana. nosotros nunca hacemos guía de lectura para estos textos, pero este año, como estamos todos tan solos, nos pareció que en una de esas venía bien. Pero No, en son buenas, realidad, son bienvenidas las lecturas porque por ahí uno, Sí, digamos, no, al organiza empezar, digamos, bastante. no tiene de qué es la cosa más importante, dónde Claro, poner el acento en la primera lectura. A lo claro. mejor eso uno lo puede hacer después de haber leído absolutamente todo y siempre la posibilidad de compartir con el otro qué opina de lo que estamos leyendo, digamos. Me parece que eso es muy importante. Por lo tanto, para mí es muy bienvenida esta forma de informar de lo que uno leyó, ¿no? Lo que sí, viste, leer solo es difícil, sin poder charlarlo después con otros, que es lo que, digamos, con mis compañeras perdimos, ¿no? En esto de no producir, no poder hacer encuentros. Pero bueno, los pudimos hacer mientras se pudo lo ensayamos de una forma virtual. La charla, del texto, y esta forma me parece que estamos haciendo con ustedes, me parece buena, la guía me parece buena y cercana. No me siento tan lejos. Claro, sí, es así. ¿A mí me escuchan? Sí. Bajito, pero te escuchamos, dale. Sí, Paula. ¿Me escuchan? Sí. Porque me Sí, voy y vuelvo. Bueno, yo agrego esto que quiero decir, que la verdad que me parece muy sirvió, aunque estuve un ratito me iba, estuve otro ratito y me iba. Para mí fue muy productivo y prometo para la próxima buscar un lugar de la casa donde tenga mejor señal, quizás tenga que ver con eso. Pero y sí, no sé, me voy al dormitorio. pero no sé, en el baño. Pero la verdad es que me sirvió y me gustó. Y que sea participativo y que estén los docentes, la verdad que me sirvió y me gustó. bueno, para nosotros entonces es muy importante esto, como les decía al comienzo, tanto para poder encontrarnos, que sea algo más cercano, como decía Nora, emotivo, qué sé yo, como para poder ensayar alguna forma de participación grupal. Así que bueno, estamos re contentos, la verdad que a mí yo lo disfruté mucho. Y bueno, tenemos que seguir, no sé si tienen algunos elementos más, pero si no, ya nos encontraríamos el viernes.
por esta semana para presentar los otros textos. Dale. ¿Están de acuerdo? ¿El viernes a qué hora sería? También a las 18, ¿les viene bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Laura. Sí. Laura. Lo de Lowy lo componemos en el grupo. Perdón, me tuve que bajar a abrir. Bien. Para ver quiénes pueden presentar Lowy. El viernes se da Lowy. Sí. Lowy, Salins y Ulin. Los tres. Ya. Bueno. Después vamos a ver ahí, es mucho los tres, pero bueno, vamos a tratar a ver si en una de esas son muy afines en las temáticas, así que puede ser que hagamos una linda síntesis. Ok. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Bárbaro. Listo, gente. Chao. Bueno, muchas Chao, gracias. buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.